Bueno, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, dice así la palabra: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, vemos acá la palabra, la conversión de los tesalonicenses. Como contábamos al principio del libro, que era la mayoría del pueblo, era idólatra. Evidentemente acá, como lo cuenta, se convirtieron de los ídolos a Dios. Era un pueblo idólatra. Y acá lo que es destacar la conversión, ¿no? Cómo ellos contaban la palabra, cómo se convirtieron, el testimonio que daban. Y yo lo que podía rescatar de acá de la palabra es que si el Señor hace la obra en uno va a tener que contar, o sea, puede predicar. Pero si no hace nada, no hay una transformación, no hay un quebrantamiento, no hizo nada en tu vida, no vas a tener testimonio que contar. Por lo tanto, cuando predicamos en la palabra, eso también tiene que ser un testimonio vivo. Por eso, una persona que la palabra del Señor la va experimentando, va haciendo la transformación, la palabra es poder en su vida, justamente va a tener mucho más que predicar que una persona que simplemente habla de teoría. Por eso tengamos en cuenta que siempre, cuando la palabra nos habla, eso se tiene que hacer vida en nosotros. En un momento vemos que en el libro de Job 42 dice, hablaba cosas maravillosas que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Entonces en un momento es teoría, es verdad, pero eso se tiene que hacer práctico. Y cuando se hace práctico en nuestra vida vamos a tener mucho que contar. ¿Por qué? Porque en lo práctico se te va abriendo la apertura de la palabra y no solamente en ese versículo lo explayás correctamente o como es, sino que se te van añadiendo versículos tras versículos. Entonces vas a tener mucho que predicar cuando vas tomando la cruz, cuando va matando la vieja esencia. Entonces entra el poder de Dios, entra en la transformación, va experimentando la liberación y tenés el paso a paso detalladamente cómo contar. Entonces tu prédica va a ser sustanciosa, va a servir para otros, también va a quebrantar. ¿Por qué? Porque justamente tu necesidad, la que vos superaste en el sentido de tomar la cruz, también son las necesidades de otros, y entonces vos le estás dando un mensaje, se siente identificado y también los inspira a tomar la cruz. Entonces, siempre, como digo acá la palabra, uno que ha sido transformado por la palabra de Dios va a tener que contar. Uno que no es transformado por la palabra de Dios no va a contar nada. Entonces, ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Por qué no tengo mucho mensaje? ¿Por qué, no se me abre el entendimiento de la palabra? ¿Será que está fallando algo en vos? Esa es la pregunta, ¿no? Si realmente está transformando, como dice acá en los tesalonicenses, dice que ellos divulgaban la palabra y contaban todo lo que había hecho el Señor en ellos, que se convirtieron también de los ídolos a Dios. Entonces así también la transformación tiene que haber en nuestra vida para que podamos divulgar, para que podamos predicar. Ya digo, otra vez, vuelvo a reiterar, si no transforma en mí, no hace nada la palabra en mí, porque yo no tengo quebrantamiento, porque no aplico la cruz, porque no tomo, no hay un corazón arrepentido, directamente no voy a contar nada, porque ¿qué voy a contar? Y la palabra no la voy a entender y nada me va a tocar. Voy a ser indiferente ante mi necesidad, indiferente ante la palabra, y no me va a quebrantar nada en realidad, porque no me hace nada la palabra. Entonces ahí está la diferencia, un creyente teórico con un creyente que realmente toma la cruz. Y vamos a la referencia en Mateo 9:27. Mateo 9:27. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él
los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Vemos acá la palabra. Hizo el milagro del Señor y le dice, mirad que nadie lo sepa. Pero dice, ellos saliendo, dice en el Nuevo 31, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vemos, hizo el milagro, hizo la transformación, ¿y qué hicieron? Lo divulgaron, lo contaron. Y entonces uno va a contar por naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si vamos a Lucas 6:45, lo que me dice esto, que un hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y un hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Y si hay obras buenas en mí, si el Señor hizo un milagro, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la obra del Señor, que el Señor hizo en nuestra vida. Entonces eso es lo importante de poner por obra la palabra, de tomar la cruz, poner en práctica la cruz, para que haya transformación, para que mate esa vieja naturaleza. Porque si no, no vamos a tener nada que contar. Y cuando digo lo malo, vamos a hablar de cosas, de vanidades que no son edificantes para nosotros. Cosas vanas, ¿por qué? Porque no tenemos nada que contar de una transformación en nosotros. Y ahí es cuando nos analizamos, contamos realmente día a día los milagros de Cristo en nosotros, la transformación, ese pequeño descanso, aunque sea o no. En la oración, ¿cómo me levanté? Me levanté libertado, la palabra me hizo bien, ¿qué rescaté de la palabra? Y es más, si vamos un poquito más lejos, ya es como se torna a veces como, primeramente fue como una alternativa, ¿no?, ante las ocupaciones naturales. Pero después ya pasó a ser como, digamos, una costumbre, las reuniones los viernes reemplazarla por la televisión, ¿no? Las prédicas en la televisión. A mí me encantan las prédicas de mi mamá, pero estoy notando otra cosa. Que también va en perjuicio de ustedes. ¿Por qué? Porque dejan pasar por alto la palabra, no se preparan, no preparan las prédicas, no tienen nada, y tal vez sean los mismos siempre que están predicando. Entonces ahí es cuando uno tiene que meditar. ¿Hace cuánto que no predico? ¿Me dejé estar otra vez? ¿No me estoy humillando lo suficiente? ¿No está haciendo la transformación en mí? ¿De qué tengo que hablar? No tengo nada que hablar, entonces no hay transformación. Y si no hay transformación es porque no hay cruz. Evidentemente es así. Entonces ahí es cuando tengo que meditar mi condición. Si estoy yendo bien, estoy yendo mal, no esperé una mala revelación. Ahí se ve tu condición. Lo que estás hablando, lo que no hablas de la palabra del Señor, evidentemente es porque estás mal espiritualmente. No tenés comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque tu mente está en otro lado, está en amores tal vez con Satanás, o sea, los pensamientos vanos, se te va, delira tu mente, está en otros pensamientos, y entonces no te puede hablar el Señor porque no estás en comunión con el Señor. Evidentemente por eso no hay palabra, no hay una preparación en la semana, no te quebranta nada, no te toca nada, te sentís vacío, te sentís oprimido, te sentís desilusionado, no hay una transformación, no hay una vida espiritual vacía, aunque tal vez no te pueda suceder nada malo, nada malo tal vez te está aconteciendo, pero sí tengamos en cuenta que si no hay una transformación en mí, un milagro que contar en la semana, no tener nada del que hablar, porque, a ver, parece que nada me toca o parece que Dios no me habla. No, en realidad vos estás ausente de la presencia del Señor. El Señor te busca y el Señor, por la palabra que te dice, despiértate tú que duermes, dice en Cantares. Y ¿cómo es? Despiértate tú que duermes. No, es en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Y en Cantares 5 dice, ábreme, paloma mía, amada mía, perfecta mía, ábreme, porque tocaba la puerta de su corazón. Y así en cada prédica debemos abrir nuestro corazón, debemos abrir nuestra mente, debemos arrepentirnos del pecado. Señor, quebrantame, para que me hable la palabra, para que haya una transformación en mí, para que yo pueda divulgar esta palabra a la gente necesitada.
como lo hicieron en este caso los tesalonicenses. Y dice que Pablo no tenía nada que hablar a esa gente que se había encontrado. ¿Por qué? Porque ya le había enseñado los tesalonicenses de la fe en Jesucristo. Y así también tengamos en cuenta que muchas veces no es trabajo solamente del pastor predicar, sino que en ese mano a mano, en esas amistades, en esos allegados, yo tengo que tener la palabra. ¿Para qué? Para que ya ese trabajo esté suplido, y como en este caso se encontró Pablo con que ya habían hecho la labor, entonces ¿qué voy a hablar yo? Ya te lo habló, ya te lo enseñó todo, estás en el camino correcto. Entonces ese es el testimonio que tenemos que dar de nuestra transformación, ¿verdad? Y dice acá la palabra también, Mateo 5:14, dice así la palabra, Mateo 5:14, dice así: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Vemos acá la palabra, la luz que representa. La luz representa la misma esencia del Señor. Entonces dice que vean esa luz que está en nosotros. ¿Y reflejado en qué? En las obras, en las buenas obras. Entonces, vemos acá la palabra que eso lo afirma en Juan 8:12, por ejemplo, que dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, Cristo es la luz del mundo. Entonces, Él nos da un entendimiento y su presencia mismo alumbra en un lugar oscuro. O sea, la palabra se hace vida en nosotros. Entonces, se transforma en buenas obras. La palabra nos reprende del pecado, por ejemplo, de las divisiones, y nos da la unión, de las murmuraciones, y nos da la prudencia, de otro pecado que se manifiesta, de las discusiones, y nos da, ese reposo en nuestra alma para no discutir, de ese nerviosismo, por ejemplo, y nos da esa paz. Entonces, diferentes manifestaciones que se van transformando en luz, se van transformando en presencia de Dios, y entonces eso se refleja en un cambio de vida, en buenas obras, como dice acá la palabra. Y dice, vuelvo a repetir el 16, para que vean vuestras buenas obras, para que vean. ¿Y quién tiene que ver? La persona que te está observando, a la persona que le estás predicando. Ese tiene que ver la buena obra en tu vida, y glorifiquen a Dios Padre. Entonces, una vez que hemos sido transformados, ha tocado el poder de Dios en cada vida y se ve la transformación, entonces la gloria va para el Padre, la honra va para el Padre. Porque ¿qué van a hablar? Van a hablar bien de Dios, van a hablar bien de la iglesia, porque van a decir: mirá cómo cambió, sí, va a tal lugar, escucha la palabra de Dios, entonces se va a hablar bien. Pero ¿por qué se habla mal muchas veces? Porque nuestro mal testimonio. La otra vez pasé por un barrio ahí cerca de la casa de mi tía, ahí en San Francisco, y yo no sé si era ese Daniel que estaba, pero decía Daniel y daba el apellido y decía: asesino, drogadicto, evangélico, y no me acuerdo qué más. O sea, encajaba perfectamente con la historia que ya sabemos, lo que había pasado. Bueno, entonces muchas veces se da mal testimonio porque se habla de la palabra de Dios, o se sabe que vive en una iglesia, o se sabe que está escuchando la palabra del Señor, que congrega, pero sin embargo nuestros hechos, nuestra obra, hacen murmurar. Entonces, si no hay cruz va a pasar eso, pero cuando hay cruz, cuando hay humillación verdadera, va a haber transformación. Y en lugar de ver ese escrito tremendo, ¿no?, con aerosol en una pared, en una esquina donde se veía claramente y en grande estaba escrito, se van a ver otra cosa. O sea, yo no creo que van a escribir con un graffiti, ¿no?, pero sí, por lo menos, van a decir: bueno, este pibe antes era un desastre, ahora va a la iglesia, yo no creo en Dios, pero yo veo la transformación. Por lo menos eso van a decir. Entonces,
la gloria es para Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que reflejar en nuestra vida, la transformación, que se vea realmente la diferencia, que somos creyentes en Cristo y que llevamos una conducta cristiana. Pero si en nosotros no hay esa transformación, es imposible, no se va a diferenciar. Por ejemplo, no recuerdo si lo contaba Karina, que decía que estaba hablando con un compañero de trabajo y no sé a los cuántos años se pusieron a hablar y justo hablaban de la palabra, sí, yo también soy creyente. Claro, hace 5 años trabajan juntos y no se notaba. No se notaba porque lleva una conducta como cualquier persona que no conoce a Dios. Entonces muchas veces ese es nuestro proceder, nuestro actuar, que no marca la diferencia con otras personas. ¿Por qué? Porque hablamos cosas vanas, no hablamos de la palabra, nos escondemos, tenemos vergüenza, hay salidas nocturnas, hay lugares que frecuentamos que no son de cristianos. Entonces ahí se refleja ya la actitud o la manera de vivir, la manera de conducirse, que al final no marca la diferencia y en este caso no hay una transformación. ¿Por qué? Porque no hay cruz, no hay humillación, no hay un arrepentimiento de pecado, entonces no puede transformar. Entonces no tenemos nada que contar, porque nuestro conducir es lo mismo que una persona impía. Ahora, bueno, la mayoría me dirá, bueno, yo no voy a bailar. Bueno, en este caso no. Pero sí, en la conducta, por ejemplo, que siempre nombramos, lastimosamente, la del celular. En el celular, no, a ver, si nos sacamos las caretas no vamos a buscar, no van a buscar las prédicas, van a buscar otras cosas, y en eso hay que ser sincero, porque si uno no es sincero, entonces no va a cambiar nunca, porque es aburrido escuchar una prédica. ¿Por qué es aburrido? Porque no está acostumbrado en mi vida. Entonces, a ver, ¿qué es mejor? Buscar otros tipos de videos, y yo no le voy a decir puntualmente, pero ustedes más o menos saben en cada gusto a qué tipo de videos van para consumir, y entonces eso es lo que, como dice la palabra en Eclesiastés 1, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Entonces, si no deja una edificación espiritual, una riqueza, una transformación, una paz interior, un descanso en el alma, algo edificante, algo que te haga ver diferente la vida, que te quebrante el corazón y que vos ya veas la vida diferente, que tenga rechazos a esas cosas del mundo, que ya no la vea con ese cariño, con ese amor de querer practicar la misma vida que una persona incrédula que no conoce a Dios. No, ya la ves como una vanidad que a vos no te va a sustentar, que tenés un rechazo, que ni siquiera atinás a mirar, ni siquiera atinás a pensar que vas a llevar ese estilo de vida. Entonces ya te transforma y sabés que necesitas solamente Cristo, necesitas la palabra y decís perdóname, y ves todo a partir de las vanidades, entonces te produce un rechazo. A ese punto tenemos que llegar, a rechazar todas las cosas que este mundo ofrece, ya no mirarla con amor, con cariño, con el deseo de querer llevar ese mismo ritmo de vida. Amén. Y dice acá la palabra en Jeremías 29, dice así la palabra: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vemos acá la palabra, dice, traté de sufrirlo y no pude. A ver, traté de soportarlo y no pude. Traté de callar, eso es lo que está diciendo, y no pude. Dice que había un fuego ardiendo. Y es imposible, hermano, que cuando la presencia del Señor arde en nuestro interior, por más que queremos callar, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de que estamos pasando malos momentos, es imposible callar. Queremos, tratamos, muchas veces decimos nos da vergüenza, pero ante la necesidad, cuando se presenta, uno habla. ¿Cuántas veces nos pasó así? Que te sentiste mal, que venías mal en el viaje, que venías mal de tal lugar, y se te presenta una persona y se ponen a charlar y esa persona te empieza a contar los problemas. ¿No hablas acaso? Muchas veces hablamos y muchas veces callamos por vergüenza, pero muchas veces hablamos. Y como dice acá Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Y entonces, ¿qué va a salir de nuestro corazón? Entonces, si tenemos palabra, va a salir palabra. Pero si no hay palabra, ¿qué va a salir? ¿Sale la luz? ¿Sale la presencia de Dios?
tenemos algo que contar, tenemos transformaciones para contar. Es verdad, muchas veces en teoría hablamos. ¿Por qué? Porque no tenemos transformación. O en ese momento estamos apartados, o estamos pasando por un bajón espiritual que ya se acentúa a través de los meses. Entonces vas a decir, ¿qué voy a contar si mi condición está mal? Bueno, Jeremías pasó el mismo caso. Estaba luchado, le venían luchas, los perseguían, y en un momento dijo, no voy a hablar más. No voy a hablar más de la palabra. Eran por las persecuciones que tenía. Nosotros digo, por nuestro pecado, que es al revés. Pero, a ver, es un momento difícil, un momento complicado para hablar, pero si hay palabra, ahí ese fuego está. Y eso empieza a quebrantar. Y de alguna manera le vas a decir, mirá, yo voy a una iglesia, aunque sea un poquito, pero vas a hablar de eso, porque está el fuego ahí. Y eso habla de la pequeña presencia de Dios, que todavía está una llamita encendida, que todavía hay esperanza, como dice para Israel, que todavía hay una oportunidad. Por eso los tiene a cada uno acá, para escuchar la palabra. Creo que en Ezequiel dice, en el Valle de los Huesos Secos, ¿vivirán? Le hace la pregunta el Señor a Ezequiel. ¿Estos huesos? Tú lo sabes, Señor, porque yo no lo sé. Yo no sé, muchas veces digo, a ver, ¿qué están haciendo acá? Si pierden el tiempo, o ¿qué están haciendo acá? Si... A ver, muchas veces miramos más con esperanza, tal vez alguno que la viene piloteando, pero una persona mirando en lo natural, ¿no? Que vos le ves una transformación, un cambio, y van pasando los tiempos, y seguramente después van a preguntar, ¿cómo me mirás? ¿Usted qué opina de mí? No, yo no voy a opinar nada, porque el Señor sabe, porque Él los tiene acá, a cada uno le da oportunidad, el Señor sabrá. Pero sí, el Señor le está dando la oportunidad para que sean bendecidos, eso simplemente. Si hoy estamos en un tiempo de gracia, un tiempo para que seamos bendecidos, entonces tenemos la oportunidad. Cada uno está escuchando la palabra, ¿para qué? Para que sea libre, para que sienta la transformación, en este caso como los tesalonicenses, de los ídolos se convirtieron a Dios y divulgaron todo eso en todo lugar, porque hubo una transformación. Y si hay una transformación en mí, voy a divulgar. Y digo otra vez, si no hace nada el Señor, al final me voy a ir de este lugar sin hablar nada, sin transformación. Dijo Allen esta mañana, esa persona, no me dieron la oportunidad y yo no sé quién es tampoco. Pero a lo que voy, no hubo transformación, ¿por qué? Porque hay falta de humillación, evidentemente. No hay una transformación, muchas veces parece que se le niega la transformación a la persona y el Señor le está pidiendo un corazón arrepentido simplemente, para que muestre bien, para que haga la obra, para que el Señor abra las puertas. A ver, me puse a reflexionar la palabra de de José, en Génesis, cuando él dice, cuando se reunió, ya se juntó con sus hermanos, dice, vosotros no me trajiste a este lugar, fue Dios quien permitió. Entonces, a ver, ¿estuvieron mal los hermanos? Sí, estuvieron mal, pero fue el Señor quien lo permitió. Y ahí me encerraba, se me abría un montón de cosas. Muchas veces permite circunstancias. ¿Vieron cuando dice, vos te tenés que humillar porque el hombre igual no es de tropiezo, si Dios abre no hay quien cierre, dicen. Se dice así en la predica, ¿no? Y vos te tenés que humillar, y está claro y está evidente que acá la piedra de tropiezo la está haciendo una persona en tu vida. Está tan claro, pero Dios permite de alguna manera o endurece a esa persona, ¿para qué? Para que justamente muestre su poder. Es necesario que vengan los tropiezos, dice la palabra, pero hay por los quien viniere. Entonces, después esa persona tratará, o el Señor mostrará, o el Señor le dice, mirá, si vos te pones dura, yo voy a tratar con vos, mirá que me va a caer mi juicio, y tal vez ahí se le abre el entendimiento a esa persona, porque también esa persona tal vez piensa que tiene razón, y se le abre el entendimiento, y en un momento se arrepiente, y da un paso al costado, y bueno, usted también le corresponde la bendición del Señor. Entonces, bueno, meditando en eso, digo que Daniel, ¿qué hizo? José, ¿qué hizo en ese momento, cuando estaba en la cárcel? Todos los procesos que le pasó, eso, dependencia de Dios, humillación simplemente, humillación, entrega total al Señor, y el Señor permitió que se abran esas puertas. Entonces,
la abrió, operó el poder de Dios. Permitió esa circunstancia, pero ¿para qué? Para mayor bendición. Entonces, así tenemos que entender ese contexto. ¿Hay personas que usa Satanás y que son de tropiezo para nosotros? Sí, evidentemente sí. Pero si nosotros nos humillamos, el Señor va a permitir por una visión, por una palabra, por un instrumento, por cualquiera, un trato de Dios para que se le abra el entendimiento de un paso del costado. O simplemente, Dios no quiera, ¿no? Pero si le tiene que venir perjuicio a esa persona. Pero en este caso vemos que los perjuicios fueron menores para los hermanos de José, que fueron la hambruna que se sintió en la tierra, fueron, buscaron y fueron bendecidos por José. Todo un plan permisivo y vemos que no salió dañado nadie. Y ese es el propósito que tiene que haber en nuestra vida, que no salga dañado nadie. Por eso pide humillación a uno y pide humillación a otro. Amén. Y dice acá la palabra también, Isaías 53:7. Isaías 53:7. Dice así la palabra: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Vemos? Dice en esta palabra, está hablando del mismo Cristo. Su generación, ¿quién la contará? Su palabra, ¿quién la predicará? Su historia, como dice en otra versión, ¿quién va a contar su historia? Lo que hizo en esta vida, sus milagros, su misma palabra, sus hechos. ¿Quién va a predicar la palabra del Señor? Entonces, vemos que el Señor así pregunta, ¿no? Siempre va a buscar instrumento. ¿Quién será que va a contar la historia del Señor? La transformación que hizo en tu vida. ¿Vas a contar cómo transformó por la palabra de Jesucristo, por la fe en Jesucristo, mediante tomar la cruz, mediante arrepentimiento, mediante humillación al Señor, una vida entregada? ¿Cómo operó ese poder de la resurrección en vos? ¿Será que lo vas a contar? Y para contar, lo que tenés que hacer, tenés que tomar la cruz, porque si no, no hay historia que contar, no hay transformación que contar. A ver, ¿qué sentido tiene, hermano? Por ejemplo, tenés un peine, ¿no? Ustedes que tienen pelos, tenés un peine y no tiene diente, y vos te lo pasás. ¿Qué sentido tiene peinarte con un peine que no tiene dientes? No tiene sentido. Entonces así también la palabra, cuando vos te la pasás y no hay humillación, es como un peine sin diente. Y no lo vas a pasar mal, te vas a cansar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, no hace efecto. Y así también, en la palabra lo mismo. Si no hay humillación, no tiene efecto y al final vas a desistir. Al final no vas a querer predicar más, porque no tiene un sentido algo que no tiene poder. Al final trae cansancio. Como la mayoría que se apartan, ¿qué dice? No, me cansé, no hizo nada Dios por mí. ¿No dicen eso? ¿Pero por qué no hace? Porque no hay una entrega. Porque no nos ponemos, como dice en la visión del alfarero. Las manos del alfarero transformaron, rompieron todo y la hicieron nueva. Pero nos ponemos en la mano del alfarero. ¿Dejamos que nos transforme o mezquinamos nuestros pecados, nuestras maneras? ¿Creemos que estamos bien? Dice que la fundió todo y no servía nada. O sea, no servía nada. Dice la palabra, conoce el Señor que los pensamientos del hombre son vanidades. O sea, nada de lo tuyo sirve. Entonces, tiene que meter mano del Señor en todas las áreas. Porque tenemos, en este caso, ¿tenemos bondad? Sí, pero ¿cuál es? La satánica. ¿Tenemos amor? Pero ¿cuál es? La satánica. Todo afecto, todo satánico en nuestra vida, porque es para perjuicio. Por ejemplo, el afecto, cuando somos padres a los hijos, pensamos que es el amor de Dios. Pero después, cuando te vas dando cuenta que te va saliendo y tiene cosas malas y son caprichosos y un montón de cosas, y le vas consintiendo el pecado y te duele castigarlo, corregirlo, entonces te das cuenta que es puro afecto satánico, porque le trae perjuicio. Entonces tu hijo te sale mal y después sufre.
Y después la culpa de quién es, del padre, porque no le puso límite, por el afecto mismo. Entonces te das cuenta que también necesita ser transformado, primeramente el padre y después para poder educar bien al hijo. Entonces así es. Perdón. El Señor necesita tocar cada área de nuestra vida para que haga la obra, por favor. Dice la palabra también, Isaías, gracias. Ahora sí. Isaías 6:6. Isaías 6:6. Así una pregunta al Señor. ¿Y su generación quién la contará? Y en Isaías 6:6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando, dice, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vemos acá la palabra, cómo fue enviado, en este caso Isaías. Pero ¿qué tuvo que hacer primeramente el Señor? Tocarlo con el fuego del altar, que representa la misma presencia de Dios. Tiene que tocar primeramente tu vida. Ese fuego en el altar estaba siempre encendido. Siempre tenía que estar encendido. Dice que sacaron de ahí, como dice acá la palabra, la brasa, tocó. Ese fuego santo toca la presencia del Señor, y entonces eso es lo que nos prepara, lo que provoca el deseo y lo que nos va a hacer hablar. Si no hay fuego, no vamos a hablar. No va a haber deseo, no va a haber nada, porque los deseos van a estar en otra parte. Donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Donde está tu pensamiento, está tu tesoro. Y ahí es cuando tenemos que meditar. ¿Dónde está mi deseo? ¿Dónde está mi pensamiento? ¿Qué aspiraciones tengo? ¿Qué meta de acá a 10 años? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué deseos hay? ¿Hay una actividad para el Señor en esos deseos? Realmente, quiero cumplir la obra del Señor, quiero predicar su palabra, quiero ser transformado, quiero llevar algún tipo de servicio para el Señor. ¿Y necesito qué entonces? El fuego de Dios. Si la palabra no me toca, el fuego no me toca, su presencia no me toca, no me quebranta, porque usa la palabra, justamente, y la palabra que dice no vuelve vacía, tiene poder en sí. Y como dice la palabra del sembrador, salió a sembrar y dice que la semilla era buena, dice. La semilla era buena en gran manera, buena en sí. Entonces la palabra nunca te va a hacer mal. La información de la palabra, la guía de la palabra, vemos que tiene poder en sí, pero depende de nosotros también el dejarnos romper. La palabra va con poder, pero muchas veces ese poder no quiebra por la dureza. Entonces golpea, y muchas veces tu corazón puede ser como una piedrita así, y eso es fácil de romper. Pero cuando tu corazón es una roca y vos le das y le das con la palabra, vas a tener que tener mucha paciencia, y tal vez lleve mucho tiempo para romper esa forma de conducta, esa forma de vivir, y necesitamos golpearlo hasta que se rompa. Pero es más difícil. Cuando se engrandece la incredulidad es mucho más difícil. Por eso mismo acá dice: ¿a quién enviaré? Y vemos que dice: envíame a mí, envíame a mí. Entonces, el mismo trabajo que hizo el Señor en vos, cuando vos sos enviado, van a ser en otras vidas. ¿Hay transformación en mí? Va a haber transformación en vos. Va a haber transformación en otra persona que escucha, porque va con poder, va con transformación, va con testimonio. Entonces, justamente ahí está el secreto, hermano, de que
primeramente me tiene que tocar la presencia del Señor a mí. Tiene que haber transformación en mí para que yo pueda hablar esa palabra, para que yo pueda divulgar, porque yo no voy a hablar algo que no hizo efecto en mí. No hizo efecto en mí. Por ejemplo, si vos sos un fumador y probaste distintos métodos para dejar el tabaco y no te resultó ninguno, ¿vas a aconsejar a otra persona que lo pruebe? Mira, yo hice de esta manera, no. Pero un método que te resultó, vas a decir, mira, yo probé de distintas maneras, ninguna me sirvió, pero este sí, probalo. Entonces otra persona que te escucha, ¿qué te va a decir? ¿Qué va a hacer? Lo va a probar. ¿Por qué? Porque te transformó a vos, te sirvió a vos. Entonces así también, hermano, necesitamos que nos transforme a nosotros para dar métodos de salida. Y en este caso, ¿el método qué es? El arrepentimiento de pecado, el perdón de pecados, la crucifixión ahí, tomar la cruz, humillarnos, tener un corazón arrepentido, pedirle un corazón arrepentido para que haga la obra. Porque si no, en tu corazón duro, ¿qué va a hacer, hermano? Si pura soberbia hay en el ser humano, puro orgullo hay en el ser humano, no quieren agachar la cabeza, o no queremos agachar la cabeza. Un montón de cosas que mezquinamos del pecado, que somos caprichosos, que nos mostramos como insolentes ante la presencia del Señor, siendo que te está hablando para tu bendición, que te está ofreciendo la bendición, la liberación, pero si seguís en esa conducta, evidentemente no puede hacer nada el Señor. Y dice la palabra también que el Señor fue a visitar una villa de samaritanos y no hizo muchos milagros allí. ¿Por causa de qué? Por causa de la dureza de ellos, de la dureza. Entonces, siendo Jesús no hizo milagro, siendo Jesús. Y muchas veces decimos, no, es el hombre la forma de predicar. Siendo Jesús, siendo Jesús. Entonces, por más que baje la misma presencia de Dios o el mismo Señor acá delante tuyo, no va a hacer el milagro. ¿Por qué? Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, dice. Por eso quiere arrepentimiento. ¿Para qué? Para que haga la transformación y tengamos muchas cosas que contar día a día, muchas cosas que predicar, muchos temas, porque el milagro tiene que pasarle la transformación cada día. Entonces eso evidencia que estuviste en contacto con Dios porque trajiste bendiciones. Bendiciones de la palabra del Señor, la apertura. Y esto lo vemos reflejado en el libro de Ruth. Por la guía de Noemí, dice que se fue Ruth, y cuando vino de la casa de Boaz, ¿qué trajo? Trajo muchas bendiciones. Boaz le puso en una bolsa, le repartió todas las bendiciones que trajo y le mostró a Noemí. Ahora vos, ¿qué tenés para mostrar? ¿Qué bendiciones traes? ¿Te reunís realmente con la presencia del Señor? Noemí, como escuché en una prédica de mi mamá, a pesar de la derrota de Noemí, Ruth no miró su derrota, sino que le hizo caso en todo. No miró que se le había muerto el marido, que había pasado necesidades, que se le murieron los 2 hijos, no miró eso, sino que miró y se reflejó solamente en hacer caso en la palabra, en la fe en la palabra. Y así uno como instrumento, como somos de carne o tenemos la naturaleza todavía que no es perfecta, entonces simplemente guiamos. Somos de carne, somos instrumentos llenos de debilidades y a ver, la misma palabra lo dice. Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, persecuciones. Y cuando hablo de persecuciones no estoy diciendo simplemente que iban y que lo corrían, lo perseguían. Estoy hablando de la manifestación del pecado. Él tenía temores como nosotros, él tenía desaliento como nosotros, él tenía un montón de cosas como nosotros. Pero sí el Señor lo usó. Y dice, oraba y se cerraban los cielos. Oraba otra vez y se abrían otra vez los cielos, siendo que tenía defectos. Entonces vemos que lo que tenemos que ver es justamente el contenido de la palabra, no quien te lo vende, no quien lo predica, no quien te lo da. Entonces ese es el sentido justamente de esta prédica. Y dice acá la palabra también, otro ejemplo, y que con esto vamos a terminar, fue el de Felipe. Eso está en Hechos 8:34. Hechos 8:34, el ejemplo de Felipe. Vemos que venía un eunuco de viaje, ¿no? Funcionario de Cándace, la reina de Etiopía. Vemos que venía ese funcionario en un carro, dice, y venía leyendo el rollo, ¿no?, de la ley, el rollo del libro de Isaías, más bien.
Y dice que Felipe se acercó y le pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Y el pasaje que leía era, como cordero fue llevado, Isaías 53, lo que nosotros siempre leemos. Fue llevado y se enmudeció delante del que lo tranquila. Y ahí le hace la pregunta, ¿de quién habla? ¿De sí mismo, dice, o sea, refiriéndose a Isaías, o de otro? ¿De quién? Y le dice, a partir de ese pasaje le empezó a predicar la palabra de Jesucristo. Entonces, conectando con la otra palabra anterior, su generación, ¿quién la contará? Y en este caso Felipe fue y la contó las palabras. Y entonces hubo una necesidad y la contó. Y ahí es cuando tenemos que meditar, ¿callamos o predicamos? Si callamos es porque reina mucho el pecado. Y si contamos es porque justamente hay humillación en nosotros y tenemos que contar la obra que hace en nosotros cada día Jesucristo. Que tenemos que predicar, que se nos revela, porque me pasó todo conectado a lo que te va pasando diariamente. Justamente este versículo me hizo acordar una cosa que me estaba sucediendo hoy, entonces me humillé porque me acordé de la palabra y ya tenés que contar. Y tenés tema para armar y así te va conectando a otro versículo, a otro, y entonces vas contando la generación de Jesucristo, o la historia de Jesucristo, o la palabra como salida de Jesucristo. Dice en Romanos 10:14, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán? Entonces, por eso mismo necesita hacer la transformación en nosotros. ¿Queremos salvar a nuestra familia? ¿Queremos salvar a nuestros seres queridos? ¿Queremos que sientan a ver la presencia del Señor? Un poquito de lo que sentimos, si es que realmente sentimos. Porque muchas veces nos preocupamos por los afectos. No, porque tengo miedo que se muera sin Cristo y así, así. Pero vos te preocupás por tu alma. Si no te preocupas por tu alma, menos te vas a preocupar por esa persona. O te vas a preocupar como una preocupación natural, pero en realidad no vas a poder hacer nada. Es como que vos ves que le están robando a un pariente tuyo delante de los ladrones y te paralizás por el miedo y no haces nada por temor. No tenés armas con qué defenderte. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero ahora tenemos el arma, tenemos la palabra. Como dice la palabra del Señor también, creo que está en 2 de Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacer bien en estar atento. Como una luz que alumbra, una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso te da luz, te da conocimiento de cómo actúa Satanás. Entonces te da el conocimiento cómo es la salida. Arrepentimiento para perdón de pecados. Esa es la liberación, para que haya transformación y para que tengamos que contar testimonios todos los días de lo que sentimos. Cuando nos levantamos de la oración, lo que sentimos, la liberación, que el dolor de cabeza se fue, que las cargas se fueron, que descansamos ante una oración, que sentimos la presencia del Señor. Cuando escuchamos la palabra, ¿qué te dejó? Algo me tocó, algo me quebrantó, se me abrió de esta manera, entonces ya te está hablando el Señor. Y eso es lo que tiene que hacer cada día de nosotros para que haya una transformación total. Amén, que el Señor bendiga.